Buenos días a todos. Hoy vamos a retomar un tema dentro del análisis del decreto 7050, del decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, que ha sido materia de mucho análisis y de publicidad, obviamente. Hicimos un adelanto en la última reunión con motivo de la suspensión de la reunión anterior por una cuestión técnica de acá del colegio. Le decidimos llevarla para el día de hoy. Así que eh, vamos a dar comienzo a la charla. La charla la va a llevar adelante la doctora Analía Badaró y la doctora Matilde Dalmau, con el tema resoluciones de constitucionalidad e inconstitucionalidad del DNU 7023. No sé cómo se organizan ustedes, quién Voy a hablar inicia. primero yo. Bueno, Matilde, Yo le cedo la palabra. adelante con tu exposición. Bueno, buen día. En primer lugar, yo te quiero agradecer a vos, Paulo, al doctor Disacio, que es el presidente del Instituto de Locaciones Urbanas, por la invitación, por la convocatoria. También al Colegio de Abogados, como siempre, por brindarnos el espacio para tratar estos temas de tanto interés. A mi compañera, Analia Badaró, que siempre es un placer trabajar con ella y preparamos esta charla que esperemos les sea de utilidad. Y bueno, a los que pudieron venir y a quienes se encuentran conectados por el Zoom. Vamos a retomar la charla, como decía Paulo, que fue la del 1 de marzo, que estuvo a cargo de él y que tuvo que ver con las implicancias de este decreto en el ámbito de las locaciones urbanas. Hoy, como lo dice el flyer, vamos a analizar los fundamentos y también las implicancias prácticas y vamos a ver algunas resoluciones acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este decreto, que como saben fue emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 21 de diciembre de 2023. Aclaramos que no pretendemos que nuestro análisis sea exhaustivo, ya que esa temática y tarea se la dejamos a los juristas especializados en la materia, pero sí queremos hacer una breve reseña constitucional como para que entendamos un poco dónde nos encontramos situados. A su vez vamos a comentar fallos posteriores a este decreto y con motivo del mencionado, que tiene que ver tanto con nuestra rama específica, que es la locativa y es el corazón de nuestro instituto, como de otras ramas de sumo interés. Por último, vamos a dejar un espacio para el intercambio y la reflexión conjunta, apelando a que las inquietudes o, por qué no, las experiencias de cada uno puedan sumarnos y proporcionarnos herramientas, sobre todo para el asesoramiento a nuestros clientes y hacer derecho preventivo, como siempre decimos que nos gusta hacer. Pero bueno, en el caso de que eso no sea posible y que el conflicto necesariamente llegue al Poder Judicial, tener buenas herramientas para hacer planteos en defensa de sus intereses, ¿verdad? Lo que se observa es que el Poder Ejecutivo Nacional busca reactivar la economía nacional mediante un ajuste fiscal y una desregulación económica. Hay quienes plantean una serie de reflexiones críticas sobre el método que se empleó por considerarlo que no es idóneo. Para esa corriente, por llamarlo de alguna manera, la implementación de cambios de esta magnitud debería haberse llevado a cabo a través de proyectos de leyes discutidos en el Congreso y que hayan permitido la participación y aporte de los diversos sectores interesados. Adelantamos que no vamos a emitir opiniones personales porque el tema es muy sensible y nuestro interés, lejos de ser político, entendemos que hay que enfocarnos y llevar adelante una adecuada consideración de las diversas visiones y preocupaciones. Sí reconocemos la diversidad de realidades y suscribimos principalmente el respeto de las instituciones democráticas y republicanas para la representación de la ciudadanía. Elena. Le pedimos a todos que si se silencien, por favor. Gracias. Bueno, vemos que para parte de los doctrinarios, algunas aristas planteadas por este DNU son consideradas acertadas, pero existen otras que no se perciben como urgentes o alineadas con los considerandos que da el propio decreto. Se enfatiza la importancia de escuchar a los diversos sectores involucrados, ya que ciertas medidas podrían tener, y de hecho lo están teniendo, un impacto inmediato en la economía al sector al que se aplica. Sin ir más lejos, es evidente en el mercado locativo cómo ha ido desenvolviéndose a partir de la puesta en vigencia de este decreto. Para otros, si bien no están en desacuerdo con todas las modificaciones, se sugiere su reajuste, una implementación gradual o consideración de diferentes instancias, teniendo en cuenta la realidad específica de los diversos sectores y sujetos a los que alcanza. Avanzando ya en el decreto, vemos que este
número 7023, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, sanitaria y social, hasta el 31 de diciembre de 2025 y prorrogable a sola decisión del Poder Ejecutivo, por 2 años más. Es decir, que podría llegar a darse que tenga vigencia durante todo el mandato presidencial. Este DNU incluye un capítulo inicial que establece los lineamientos básicos que informan las modificaciones legislativas que introduce y deroga algunas leyes, muchas, como entre ellas las de locaciones, que es, por supuesto, la que rige nuestra materia. Y también reforma muchos artículos del Código Civil y Comercial. Recordemos que en la Convención Constituyente de 1994 se aceptó incorporar estos decretos, pero por una serie de salvaguardas que hicieran de manera excepcional su uso. Por eso, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, destaca que el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Y agrega que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de leyes, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Sin embargo, la Ley 26.122, que es dictada en 20 de julio del 2006 bajo el gobierno del doctor Néstor Kirchner, reglamentó esta disposición constitucional que acabamos de ver y por ella se atempera las drásticas restricciones impuestas por la Constitución, y lo que hace esta ley es regular básicamente el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. Básicamente, esta ley lo que hace es establecer que un DNU va a mantener su vigencia mientras no sea rechazado por ambas cámaras legislativas. Esto significa que tiene vigencia indefinida mientras tanto. Cabe destacar que el artículo 24 de esta ley regula algo muy importante, y es que si ambas cámaras rechazan el decreto, esto implica su derogación, pero quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Recordemos que al día de hoy está vigente porque solo fue rechazado por la Cámara de Senadores. Por lo tanto, si un contrato de locación fuera celebrado en este periodo ventana en el cual rige el DNU, las partes tendrían libertad y autonomía de la voluntad para diversas cuestiones, como sabemos, el plazo o la moneda de pactarlo, y si el día de mañana la Cámara de Diputados lo rechaza, quedarían vigentes y esos derechos adquiridos serían para las partes como la ley misma. Por supuesto que existen posturas y corrientes en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este decreto. Vamos a ver algunos de los argumentos de quienes sostienen la inconstitucionalidad. En primer lugar, dicen que es violatorio el artículo 1 de la Constitución Nacional en cuanto este establece la división de poderes y la forma republicana de gobierno. Afirman que este DNU pretende otorgar facultades extraordinarias y la suma del poder público, y ello está prohibido por el artículo 29 de nuestra Carta Magna, que está complementado por el 119. Citan este artículo 99 en la parte que refiere que el Poder Ejecutivo en ningún caso puede, y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Otra de las, de las enunciaciones que dice es que no advierten las circunstancias excepcionales o de urgencia para las que fueron dictadas este decreto. Y también que abarca materias propias del Congreso de la Nación que no pueden ser modificadas jamás por un decreto. En todo caso, dicen que si hubiera habido necesidad, la tendría que haber declarado una ley del Congreso, y esto no sucedió. Remarcan la diferencia con lo que ocurrió en el 2002, en que la emergencia fue sancionada justamente por una ley del Congreso. Insisten con que, en este caso, el propio Poder Ejecutivo declara y decreta la emergencia. Otro de los fundamentos es que la ley de fondo es pura potestad del Poder Legislativo, como reglamenta la Constitución desde el artículo 77 al 84, en que en su capítulo 5 habla de la formación y la sanción de las leyes. Citan para fundamentar los planteos de inconstitucionalidad resueltos por la Corte en los fallos Berrocchi, Consumidores Argentinos, Morales Blanca y Pino Severino. Entre los enrolados en la constitucionalidad ahora, encontramos la postura del doctor Juan Carlos Casagne. Él refiere que el punto de partida es la separación de poderes, que es uno de los principios fundamentales del derecho administrativo, y que junto con el principio de la supremacía constitucional constituye uno de los pilares del edificio en que se asienta nuestra Constitución. Analiza el pensamiento de Montesquieu,
siendo necesario que el poder encuentre sus límites. Ese freno recíproco conduce al equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Dice que nada obsta a que se entablen entre ellos relaciones de recíproca colaboración. La doctrina de la separación de poderes es uno de los principios centrales del sistema constitucional. Consagra el sometimiento de la administración a la ley y al derecho. Supone una partición de funciones en órganos separados e independientes con especialización funcional relativa y poderes limitados. Remarca que en nuestro sistema la separación es relativa, de poderes limitados y coordinados entre sí. Las dos consecuencias primordiales de este principio son la independencia orgánica y la especialización. La finalidad básica de la teoría es la preservación de la libertad del sistema político que hace el equilibrio del poder y la necesidad de evitar el abuso de este último. El catedrático que mencionamos habla del principio de la soberanía del pueblo que adopta nuestra Constitución expresamente en el artículo 33. Habla de atribuirle el correcto sentido que corresponde al artículo 19, que es el principio de reserva, como sabemos. También refiere al preámbulo de nuestra Constitución, que contempla el objetivo de afianzar la justicia. Y él habla de la justicia como valor, como fin, con un sentido que coadyuva y refuerza la posición institucional que debe tener el juez argentino para controlar la arbitrariedad administrativa, que en una de sus principales acepciones es todo acto contrario a razonabilidad o justicia. La regla de la prohibición de la arbitrariedad se configura como un principio general del derecho público. Este autor refiere que en la historia del derecho público argentino se han suscitado dos interpretaciones distintas sobre la aplicación de la doctrina de la separación de poderes en nuestra Constitución, particularmente lo que concierne a los DNU. La primera, y a la que él adhiere, sostiene la constitucionalidad de los DNU, apoyándose en la interpretación, como dijimos, de la división relativa del poder y admitiendo que, ante circunstancias excepcionales, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos con fuerza de ley. Esta postura fue seguida por Bielsa, entre otros. La segunda, en cambio, parte de la concepción rígida de la separación de poderes y para quienes sostienen esta postura, la ley es producto de la voluntad general. Adjudican al legislador en forma exclusiva esta potestad y entonces rechazan la legitimidad de los decretos de necesidad de urgencia. No obstante, estas posturas siguieron dictándose en los periodos anteriores y posteriores a la reforma del 94. En la época del presidente Menem se dictaron numerosos DNU, lo que motivó que en esta reforma se reconociera su procedencia, pero bajo ciertos límites o reservas legales. En cuanto a los requisitos exigidos por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, tenemos los sustanciales, en primer lugar, que son la necesidad, y se vincula al peligro o riesgo frente al cual se precisa un auxilio urgente. La segunda es el carácter excepcional de la situación que pretende remediar. Para legitimar el dictado del DNU debe darse ante una situación de hecho anormal que exceda lo ordinario. En tercer lugar tenemos la urgencia. Este requisito es uno de los más controvertidos, entendiéndose la urgencia en la relación existente entre la necesidad y el factor tiempo, para lo cual el artículo 99, inciso 3, requiere de la ocurrencia de circunstancias excepcionales que tornen imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes por el Congreso. En cuanto a los requisitos formales ahora, dada la supremacía de la Carta Magna, el incumplimiento de los requisitos formales implica una típica inconstitucionalidad de las formas que rigen su dictado. Esto acontecería en dos circunstancias procedimentales conforme al artículo 99, inciso 3, tercer y cuarto párrafo. Se daría si no se dicta en acuerdo general de ministros y no se formaliza el refrendo de todos ellos, o en segundo lugar, si no se somete por parte del jefe de gabinete a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Ahora, en el caso del DNU 7023, para este autor, el Poder Ejecutivo procuró, mediante el dictado de un acto de naturaleza legislativa, remediar una situación de descalabro económico, social y jurídico sin antecedentes en la historia nacional. Este DNU fue sometido a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente, como lo manda la Constitución, y los jueces ejercerán el control de constitucionalidad en los casos concretos que sean sometidos a su juzgamiento. Hablando de fallos concretos, lo que vamos a ver ahora es un fallo de la Justicia Nacional del Trabajo, que sumariamente vamos a tratar y analizar, y que es
Confederación General del Trabajo contra Poder Ejecutivo Nacional sobre acción de amparo. Este fallo fue publicado en la ley el 22 de febrero del corriente año. Las partes tenemos la actora, la CGT, como dijimos, y la demandada del Estado Nacional. Objeto, acción de amparo. Tenemos una sentencia de primera instancia del juzgado de Feria, que es de fecha 24 de enero del 2024, que resolvió, en primer lugar, hacer lugar parcialmente a la acción de amparo iniciada por la CGT contra el Estado Nacional. En segundo lugar, declara la invalidez de algunos artículos puntuales del DNU, pero aclara que van a gozar de validez formal en caso de ser ratificado por ambas cámaras. Recordemos que hasta ahora tenemos el rechazo del Senado y tenemos que ver qué pasa en diputados. Los considerandos de la sentencia de Cámara son: en primer lugar, refiere que el ACUO consideró que la demanda estaba dirigida a invalidar todo un tramo del DNU, que es el título 4, que se requería un análisis muy cuidadoso para cumplir con lo normado en el 116 de la Constitución, que regula las atribuciones del Poder Judicial, y puntualizó en analizar la cuestión de la legitimación pretendida por la actora, recordemos la CGT, en el marco del artículo 43, que es la acción de amparo, y de las normas pertinentes de la Ley 23.551 de asociaciones sindicales. Sostuvo que las únicas normas de afectación de modo directo de los intereses y derechos de la demandante eran algunos puntos precisos que involucraban al derecho colectivo, y en cambio entendió que los restantes correspondían al ámbito del derecho individual y por lo tanto a los trabajadores, a los que podrían resultarles preferibles o convenientes algunas de estas normas cuestionadas, y es por eso que no las rechaza. La jueza de grado sostuvo que lo relevante es analizar si se encuentra justificado, en el caso, el recurso extraordinario de que dispone el Poder Ejecutivo para modificar el grupo de normas de derecho colectivo. Y respondió negativamente por entender en síntesis que el principio general que establece el artículo 99, inciso 3, es la incompetencia del Poder Ejecutivo para emitir disposiciones de carácter legislativo. En segundo lugar, que en el caso no se configuraba ninguna de las excepciones admitidas en el texto constitucional y que la jurisprudencia de la Corte tampoco la habían admitido porque el Congreso se encontraba funcionando en el momento en que el DNU es dictado. Que la necesidad y la urgencia de la reforma no aparecía debidamente justificada ni se cumplieron los recaudos constitucionales para que el instrumento pueda ser considerado válido. Por esas razones, entendió que le asistía parcialmente razón a la actora y correspondía declarar la invalidez de los artículos puntuales para los que tenía legitimación activa la CGT por ser afectada de modo directo. Ambas partes se agravian, tanto el Poder Ejecutivo como la CGT, y la Sala de Feria revisa la sentencia dentro de los planteos traídos a su conocimiento por la acción de amparo. En primer lugar, señala que, como lo dijo la Corte, la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad, tales como la precisa identificación del grupo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir la representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el grupo. Señala también que en el caso la magistrada ACUO reconoció legitimación activa a la CGT para impugnar normas del título 4 del DNU vinculadas con aspectos del derecho colectivo del trabajo, pero desconoció entonces la legitimación para todos los restantes artículos, en tanto corresponden, como dijimos, al ámbito del derecho individual y por lo tanto a trabajadores actuales o futuros. La Cámara está en desacuerdo con el ACUO respecto de tal distinción en el caso, por estar en presencia de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales y homogéneos, sujetos a una lesión futura y previsible, cual es la afectación de contratos de trabajo de todos y cada uno de los trabajadores alcanzados por las derogaciones y modificaciones legislativas, que reconoce una causa jurídica homogénea a todo ese grupo que está dada por las disposiciones lesivas a sus intereses, del título 4 del DNU. El reconocimiento de legitimación activa a los sindicatos para promover este tipo de acciones no resulta novedoso. La reforma constitucional del 94 respecto de la acción de amparo amplió la legitimación activa. Esto hay que unirlo a la amplitud de contenido que denota el artículo 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales y que torna inobjetable la potestad sindical para interponer la acción, refiere la magistrada. Ese artículo 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales dice que
son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial, inciso A, defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, que por una serie de fallos que cita y que le otorgan legitimación, entiende que los criterios jurisprudenciales resultan aplicables y que la actora se encuentra legitimada para defender y representar respecto de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores y entablar acciones de amparo colectivas como la del caso en análisis. Con lo cual, dice que corresponde admitir el agravio de la actora y reconocer con amplitud esta legitimación de la CGT para cuestionar todo el bloque de normas del título 4 del DNU, conforme al artículo 43, como dijimos, de la Constitución, que es la acción de amparo. Luego hace un examen respecto de las objeciones vinculadas a la adecuación del DNU a las exigencias de la Constitución. Analiza el texto del 99 y refiere que la admisión del ejercicio de estas facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias materiales y formales que constituyen una limitación y que además de la debida consideración por parte del Poder Legislativo, es condición que la norma no regule en materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos y que exista un estado de necesidad y urgencia. Dice también que es atribución del Poder Judicial evaluar en el caso concreto el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de estos decretos que reúnan las condiciones excepcionales de estos presupuestos. El fallo también habla de división de funciones de los poderes del Estado y control recíproco entre ellos. Dice que el texto de la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la vía más rápida por medio de un decreto. Que la Corte estableció que para que el presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que en principio le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias. En primer lugar, que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución Nacional. Es decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como podría ser en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión. O, en segundo lugar, que la situación que requiere esta solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Considera que esas circunstancias excepcionales no se observan verificadas en el caso. Dice que ningún impedimento existía para la reunión de las cámaras del Congreso, que el decreto 7023, publicado el 21 del 12, no establecía fecha de vigencia, por lo que su entrada en vigor debía ser el 29 del mismo mes. Que el 26, el propio Poder Ejecutivo convocó al Congreso a sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero del 2024 y que se elevó al Parlamento un proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, en el que se incluyó expresamente como punto a tratar la ratificación de este decreto 7023. Resumiendo, lo que dice es que el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas por el DNU, que cabe referirse al requisito de la urgencia tal que deba ser solucionado inmediatamente. Dice que hay que realizar el test de constitucionalidad del decreto en cuestión y señala que los propios considerandos del DNU traducen, al menos en lo que respecta a la materia laboral, que no se evidencia objetivamente esta necesidad de adoptar tan numerosas medidas. Bueno, por lo expresado, la sala de feria lo que hace es modificar la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción de amparo iniciada por la CGT contra el Estado Nacional y en consecuencia declara la invalidez constitucional de todo el título 4, que va del artículo 53 al 97 del DNU, por ser contrario al artículo 99, inciso 3 de nuestra Constitución. Bueno, muchas gracias. Te cedo la palabra, Nelly. No sé si querés si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión al respecto o quiere que le hagamos al final. ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿La hacemos al final? Como quieras. Bueno, gracias Matilde, una exposición, la verdad, impecable, como siempre. Analía, es tu turno. ¿Para qué te pasó? Vamos a ver dos planteos que se realizaron en
Ahí está. Ah, pero hace... Sigue sin escucharse. El micrófono figura como que está cerrado. Yo también. Del auditorio. Claro. Espérate. Ahora sí. Ahora no. Decirles que estuvo la encargada de la empresa que realiza la limpieza. Entonces hablé en nombre de todos y les dije que hay una chica nueva, una joven nueva que creo que se llama Débora y que quizás no conoce el edificio. No, desde los años que están nunca limpiaron los vidrios de cualquiera. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí, dice Walter. Sí. Ahí. Sí, sí, se escucha. Bueno. No sabemos cómo fue, pero se desactivó de una sala donde está la computadora, no hay nadie. Así que veremos, dejamos ahí librado al azar. No voy a decir nada que no se pueda escuchar. Ahí está. ¿Me siguen escuchando? Bueno. Reitero para los que están en el Zoom, discúlpenme los que están acá, vamos a analizar un antecedente de la Justicia Nacional Civil del juzgado número 53, que resolvió dos causas que originariamente se iniciaron en forma separada, una de las cuales durante la feria judicial, promovidas por dos asociaciones, la Asociación Civil de Inquilinos Agrupados y la Asociación Civil por un Hogar en Argentina. Son dos dos personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, como los define el Código Civil, de las cuales habían iniciado una ante la justicia contencioso-administrativa en enero, durante la feria, solicitó la habilitación de feria. La justicia contencioso-administrativa le habilitó la feria por entender que al peticionar una medida cautelar era un asunto de feria, pero luego se declaró incompetente. Entre otras cuestiones, la Cámara Contencioso Administrativa dijo que era competencia de la Justicia Nacional en lo civil la acción de amparo colectiva interpuesta por la asociación,
¿Por qué? En atención a la naturaleza de la controversia. Aclaró que no era importante que se demandara, o sea, no era definitivo que se demandara a un Estado nacional, en este caso, al Poder Ejecutivo, porque lo que se trataba era el régimen de la alocación de viviendas y que esto era normativa de derecho común. Expresamente explica que lo atinente al cuestionamiento de la constitucionalidad del dictado de normas, con fundamento en un estado de emergencia, no determina de por sí la competencia del fuero contencioso administrativo y por ende lo deriva a la justicia común. Así que tiene que tener en cuenta los hechos narrados en la demanda. Así la asociación interpuso nuevamente su acción de amparo con solicitud de medidas precautorias ante la justicia civil y se la acumularon con la causa que ya había iniciado la Asociación Civil de Inquilinos. Sin embargo, los argumentos de ambas asociaciones no lograron conmover el criterio del juez civil, que les rechazó in limine la acción a ambas. Ambas acciones tenían el mismo objeto, ¿no es cierto?, declarar la inconstitucionalidad y la nulidad integral de todo el DNU. Y respecto de la ley, la derogación de la ley de alquileres, específicamente lo que alegaban es que al derogar la ley de alquileres se derogó un cuerpo normativo de carácter protectorio y que al desregular, dice expresamente, el precio y el plazo de la locación, se afectaría el principio de igualdad y el derecho a una vivienda como derecho elemental de los ciudadanos. En este caso de la ciudad de Buenos Aires, porque las asociaciones, los intereses que defienden son los de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. El juez rechaza. Alega improponibilidad objetiva. En primer lugar, porque considera que no fue debidamente acreditada la legitimación activa. Esto que tan profundamente les explicaba Maite, cuando hay legitimación activa en el inicio de una acción colectiva como es esta. En segundo lugar, además de que no existe legitimación activa adecuadamente acreditada en la causa, también rechaza porque no se pudo demostrar la existencia de un caso, siendo inadmisible que un juez y que una acción persiga exclusivamente el control de legalidad de una norma. Así, el juez entendió que las dos asociaciones invocaron defensa de un universo indeterminado de sujetos y que los conflictos que detallaba la acción no dejan de ser situaciones meramente conjeturales e hipotéticas, pero no arriman la existencia de un conflicto, de una contienda concreta que merezca una resolución judicial. Se dejó asentado también lo prematuro de la acción. Y en este punto voy a reiterar lo que les explicaba Maite, que el DNU, aclara el magistrado, tiene un control de constitucionalidad que debe realizar el Congreso Nacional, de conformidad al artículo 99 de la Constitución Nacional y a la ley 26.122, que también les explicaba Maite, no me voy a reiterar, pero aclara que este control, o sea, lo que puedo sumar a lo que ya nos explicó acá mi compañera, es que este control resulta incluso más amplio que el que pueden hacer los jueces en un caso en particular,
¿Por qué? Porque no solo la comisión bicameral va a evaluar si se han cumplido los recaudos formales y materiales establecidos constitucionalmente, sino que también el Congreso puede hacer un control, debería hacer un control, examinar la oportunidad, el mérito y la conveniencia de la medida extraordinaria adoptada. No me voy a detener en la explicación de cómo la justicia ha reconocido la legitimación activa para los amparos colectivos. Me remito a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular al caso Alavi, pero sí me interesa sacar una conclusión. A esta altura lo que vemos es que en general la justicia está siendo reacia a controlar la constitucionalidad de este decreto y en definitiva analiza, por ejemplo, en este caso la legitimación activa, la existencia de un caso, pero no la cuestión constitucional en sí. Estamos en una situación de gran incertidumbre, porque además del rechazo del Senado, que cuando preparamos esta charla no existía, ahora la noche anterior, ahora el Senado rechazó y habrá que esperar la reunión de diputados. ¿Qué van a decir diputados? Que yo presumo que puede correr una suerte similar a la de la ley ómnibus, si se reúne. Las distintas acciones que se sigan intentando, amparos y demás, entiendo yo que las decisiones tienen que ser para el caso en concreto y en particular. Esta acción colectiva que les explicaba Maite de la CGT es una muestra de cómo debe iniciarse la acción colectiva para que la justicia lo escuche. A mí lo que en lo que hace a nuestro instituto en sí, me plantea el interrogante de qué va a pasar con la ley de alquileres si también la Cámara de Diputados rechaza el DNU. En primer lugar, Maite lo dijo con mucha seguridad, así que vamos a tomar en cuenta los contratos que se hayan celebrado durante el tiempo de vigencia del DNU, es decir, desde enero hasta que el Congreso se reúna y se expida, son contratos que se van a regir por la ley vigente al momento de la contratación, por ende por el DNU. De derogarse el DNU y alguna situación llegar a un conflicto judicial, me pregunto, ¿cuál va a ser la ley que el juez el amparo normativo al que el juez va a acudir en caso de que se plantee algún conflicto respecto de normas de orden público derogadas por el DNU? Porque en lo que hace al interés meramente particular no me cabe la menor duda que no va a haber inconveniente en interpretar el contrato y decidir conforme a la ley, al DNU. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el plazo mínimo legal? Por ejemplo, con las contrataciones con actualizaciones mensuales o cualquier contrato que se haya dictado conforme el DNU, pero en caso de que se derogue el DNU, la ley vigente consideraría probablemente de orden público esas disposiciones. ¿Cómo vamos a interpretar ese tipo de contrato ante una contienda judicial? ¿Cómo lo va a hacer el juez?
porque independientemente de las decisiones y de la normativa del DNU, el juez tiene facultad de integrar el contrato, de aplicar el título preliminar en cuanto a principios generales, a prevenir el abuso de derecho, bueno, la protección de la vivienda como derecho elemental. Son dos interrogantes, ¿no? Yo supongo que es un poco especular porque estamos pensando en un DNU derogado, que a su vez derogó una norma anterior, y presuponiendo que para ese momento no va a haber una ley nueva, que puede ser que ocurra, que haya una ley nueva que regule. Dicen que la ley ómnibus, no sé qué escucharon ustedes, pero la ley ómnibus quedó totalmente reducida el proyecto, lo que se va a analizar o lo que se va a presentar ahora. Bueno, y no me quiero olvidar de comentarles, esto es una noticia que leí de un portal periodístico, no leí el fallo, pero ¿qué pasa en Rosario? Paulo me mandó la noticia, digamos que la Justicia Federal de la ciudad de Rosario también se presentó una mere declarativa, pero esta vez tendiente a que se declare la constitucionalidad del DNU, con una medida de no innovar. La inicia también una asociación, también bajo la forma de un proceso colectivo, una mutual, perdón, la Mutual Federada 25 de junio. Y lo que pretendía era, como medida cautelar de no innovar, que se los faculte, hasta que se decidiera el caso, aplicar los incrementos necesarios de las cuotas del servicio de salud de acuerdo a la normativa prevista por el DNU. Bastante insólito me parece el planteo, habría que leerlo a ver si es tan exacto lo que reproduce la nota periodística, pero en definitiva el juez federal Gastón Salmain destacó que con el fin de evitar la sustanciación de un proceso que se encuentra condenado de raíz a su rechazo, estimo que la pretensión de la mutual no puede prosperar. Es reconocida que las normas vigentes se presumen constitucionales. Más la función de la sindicatura no es la declaración de inconstitucionalidad, sino que la petición del dictado de la medida de no innovar carece de fundamento en cuanto a que la norma es derecho vigente. Sería, digamos, abstracto que cada vez que hay una ley que uno piensa que puede ser atacada en un caso concreto por inconstitucionalidad, tengas que interponer una mere declarativa y una medida cautelar. En este caso, lo que la mutual quiere es poder aumentar las cuotas del servicio de salud regularmente sin sufrir a priori, o sea, garantizándose, armando un paraguas protectorio de que no le interpongan acciones de inconstitucionalidad. Vamos a leer el fallo. De todos modos, a mí me parece bastante loco, ¿no? Que alguien, el dictado. Pero bueno, no sé si está firme, no sé si ya Mira, lo leíste. cuando uno hizo el Derecho Constitucional de facultad, había un profesor que decía, nada es lo que es hasta que un juez dice que lo es. Yo creo que también te viene por ese lado, dice, por más que lo diga la ley, quiero que un juez me diga que lo que dice la ley es. Claro, bueno, sí, para el caso en concreto, ¿no? Bueno, en definitiva, los dos interrogantes que quiero dejar planteado, a ver si alguno tiene opinión, es ¿cuál será la norma aplicable en caso de que la Cámara de Diputados rechace el DNU? ¿Y qué sucederá con los contratos firmados durante la vigencia del DNU? Específicamente, si esos contratos en alguna cláusula
pretende hacer valer una norma que contradiga directamente normas de orden público de la ley 27.551. Yo tengo mi posición, pero la voy a dejar. Bueno, entiendo que van a prevalecer sin ningún lugar a dudas las normas de orden público. Lo que pasa es que no creo que se vaya a suscitar la contienda en lo que hace a la vivienda, ¿no? En los tribunales, como para permitirle al juez interpretar y resolver. Creo que va a quedar en un mero análisis académico. No sé si tienen alguna... Sí, terminé. Bueno, damos, digamos, libertad a todos los participantes a hacer cada uno las preguntas u opiniones que consideren apropiadas. Desde ya, Analía, te agradezco la exposición, como vos también, Matilde. Creo que fueron de un gran aporte con mucha minuciosidad de ambas. Así que bueno, dejamos, también hay una situación de mucha opinología en esta cuestión, cada uno tiene su opinión al respecto. Y de ya este es el espacio para poder hacerlo. Así que, ¿alguien quiere opinar al respecto? Sí, Marcelo, pero Ay, yo te llevo. ¿A cuál le llevas? Buen día, soy Marcelo Vidal y quería decir lo siguiente, algo que ya tal vez lo he dicho. Son momentos de mucha convulsión legislativa y situaciones de incertidumbre el- entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, etcétera. De todos modos, hay un marco, está el DNU vigente y hasta que, mientras tanto, va a seguir rigiendo. Entonces nosotros nos encontramos en una serie de cuestionamientos, pero creo que hay que emplear la lógica básica y hacer, responder a los intereses de nuestros clientes y de los negocios en sí que hay que hacerlos. Entonces, hoy por hoy yo hago los contratos la confección de los contratos. A mí ya me vienen las partes y se quieren que le haga un contrato y bueno, yo tengo que formalizarlo. Yo hago el contrato como se está haciendo, como están utilizando todas las partes y ambos conocen los riesgos. Eh, Tengo la certidumbre de que por más que se derogue el DNU, va a quedar el contrato vigente ese por el tiempo que se pacte y tenemos que dar para adelante porque, como siempre digo, la realidad se impone a la legalidad. Digamos, no es cuestión de hacer cosas absurdamente ilegales, eso no estamos defendiendo, sino simplemente en esta variación de matices que tenemos que ir para adelante, porque si no llenamos de miedo a la gente. Parece que estamos destruyendo las locaciones urbanas, la estamos golpeando tanto que la gente dice, ¿quién hoy sale con $100.000 a comprar una propiedad para alquilar? ¿Dónde encontrás una persona que haga eso? No, salvo que la compres regalada. Entonces, eso es lo que estamos destruyendo. Trato de darle confianza a la gente. Mira, esto está así, se va a respetar. Siempre ellos ya saben los riesgos. Pero uno no puede estar incentivándolos con el miedo de que mirá que si va a salir esto, si esto y lo otro. Eso ya lo saben. Así que mi opinión es hacer el contrato, hacerlas con... Yo lo estoy haciendo en una actualización de 3 o de 4 meses, depende como quieran los clientes. La actualización en ambas causas o destinos. Recordemos que hay dos destinos para las locaciones, vivienda y todos los demás. Así se definen. Pero para ambos destinos, yo estoy aplicando el índice de precio del consumidor, que creo que es lo más lógico, lo más justo, y ahora tenemos un índice que más o menos va a sacar con ciertas pautas de lógica y ciencia económica, así que en eso están todos tranquilos, y bueno, eso es lo que hay que aplicar.
Y en cuanto al tiempo, 2 años, que era lo normal, algo lógico. De todos modos, se puede hacer a 1 año y hoy hay una total libertad para pactar estos extremos, dos extremos tan opuestos. Así que darle tranquilidad a la gente y darle para adelante porque la vida tiene que seguir. Y eso me hace acordar mucho a cuando se daban el tema del escalonamiento, con presidencias de que correspondan o no correspondan, como decía el amigo Moll. Este, ¿Qué pasaba cuando no escalonábamos los alquileres? Decíamos, no, no, porque acá la ley, esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que primero íbamos a perder es el cliente. Que después de 1 o 2 años, el cliente venía y te decía, ¿qué hizo usted? No me lo escalonó, todo el mundo lo escalona. Porque esas cosas nunca llegan a judicializarse. Saldría más caro judicializar que pagar el monto. Que por otra parte tenía cierta lógica. Así que bueno, creo que esa es mi opinión, dar tranquilidad a la gente y seguir para adelante. Y bueno, esa es mi visión. Bueno, Buen día, soy Hernán Baker. Eh, Respecto al interrogante que estaba planteando Analía, eh, yo para mí que el basamento legal está dado en la misma ley que regula el DNU, que es la ley 26.122, en donde en su artículo 24 establece que en caso de ser rechazado van a quedar a salvos los derechos adquiridos durante su vigencia. Esa es el basamento legal que tendría que basarse una resolución judicial en el caso de que sea rechazado por ambas cámaras el DNU, porque ya hay un derecho adquirido de las partes al momento de celebrar el contrato. Eh, si quieren lo leo completo, dice, el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Esa última expresión es la que hace que van a tener validez, me parece, todos los contratos, coincidiendo acá con Marcelo Vidal, eh, de todo lo que se ha celebrado durante la vigencia del DNU. Sí, coincido. Lo que pasa que sí, y reconozco lo que dice Analía, hay versiones públicas, noticias, en cuanto a lo que planteó Analía, en el sentido de que si se derogaba el DNU, podría atacarse todas las relaciones que se habían entablado dentro de ese mismo contrato con la vigencia del DNU. Obviamente, la posibilidad a que exista un planteo judicial al respecto podría ser totalmente válido. De ahí a que tenga asidero jurídico y que salga favorable, será una cuestión de una discusión que tendremos más adelante y será materia de los jueces. Pero está bueno ver todas las aristas del tema porque es un tema puntual que es público, que es información que se lleva a la gente que por ahí no tiene el grado de conocimiento y especialidad que estamos teniendo nosotros, porque tanto el análisis de Matilde como el análisis de Analía fueron, digamos, al hueso, por así decirlo, fue muy pormenorizado, al tal punto de la diferenciación entre darle legitimación a la CGT y no darle legitimación colectiva a una asociación, pues ya sea por intereses generales o intereses individuales propiamente dicho. Con lo cual sí, creo que entramos en un ambiente donde cada uno puede llegar a tener su opinión, esa opinión se termina trasladando al público y el público lo que termina generando es venir al estudio con sus dudas, primero con su conflicto y dentro de ese conflicto, con el sentido de, a mí me dijeron, yo escuché por televisión, lo leí por el diario. Y es la idea de que a través del instituto llevemos
o tengamos los conocimientos y las herramientas de cómo asesorar adecuadamente, poner también los límites y, ¿por qué no, también tener la audacia de plantear lo que dijo Analia? No está de mal. A lo mejor se le puede buscar el análisis, estás hablando de una cuestión de orden público, se puede llegar a plantear la inconstitucionalidad del artículo que establece que no puede derogar, que sería efectivo, y en el caso concreto puntualmente. Eh, de eso es lo que vivimos nosotros, del análisis, la interpretación de la ley, y en definitiva no seremos nosotros quien terminemos definiendo si tenemos o no tenemos la razón. Para eso tenemos un juez de primera instancia, tenemos jueces de segunda instancia y en definitiva las cortes respectivas. Pero sí es nuestra obligación hacer la interpretación de las normas, obviamente nunca perder de vista, como bien dijo Marcelo y también lo planteó Analía, los principios generales del derecho, ¿verdad? La buena fe, principalmente, la legalidad y bueno, sobre esos basamentos, la autonomía de la voluntad, que fue el pilar del Código Civil y Comercial, en cierto sentido. Eh, con lo cual, a ver, lo que quiero plantear, como bien dijo Marcelo, es llevar tranquilidad, no generar desde nuestra parte una situación de mayor inconveniente o de mayor interpretaciones distintas, pero sí tener en claro nosotros que existe una diversidad de opiniones jurídicas, opiniones doctrinarias, opiniones de colegas, y hasta el día de hoy muy pocas resoluciones jurídicas. Y al caso concreto, propiamente dicha, todavía no lo hay. De hecho, estamos hablando de casi 3 meses de vigencia de la ley como para que podamos llegar a tener algún inconveniente. De hecho, fíjense a tal punto de interponer por parte de una mutual la solicitud de constitucionalidad de lo que dice la ley. O sea, me parece hasta a mí demasiado. Eh, pero bueno, lo cierto es que es un abanico de opciones que tenemos, y que me pareció muy interesante tratar el tema de lo que es la constitucionalidad. Agradezco a ambas la charla que dieron, la información que dieron, y creo que sirvió a todos para tener conocimiento más puntual y específico de todas las cuestiones que está tratando el DNU y todas las implicancias que eso y las diferencias de opinión entre distintos juzgados. Así que sí, Leandro. No, pensando un poco, el escenario que me veo posible en el caso de una derogación del DNU es un boom de rescisiones de contratos. ¿Quién va a querer continuar con un contrato de alquiler con los ajustes, obviamente con IPC o ICL, trimestrales o cuatrimestrales? Me parece que a los locatarios les convendría rescindir el contrato y entrar en vigencia con un contrato nuevo con la ley anterior. Sí, se va a ver. No, ese es un tema que ya lo he tenido y es como vos decís. eh, si sale una ley que te pone un tope más favorable, como lo veníamos viendo con anterioridad, lo que pasa es que hay otra realidad con independencia de esa. Yo creo, y ahí sí, la realidad económica va a como ha sido la experiencia desde mi punto de vista, y creo que Marcelo lo acaba de enseñar también, la realidad económica siempre va marcando el camino en estas tendencias. Y he sabido que si bien puede llegar a ser la declaración de eh, no le dan la confirmación en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de establecer un nuevo DNU. En este caso ya, a ver, lo que estoy diciendo no es nada nuevo, pero vio que en el ámbito locativo ha tenido muy buen ingreso, muy buena entrada, muy buena aceptación. Obviamente para el ámbito económico de los locadores, no tan bien se cayó en el ámbito de las asociaciones de inquilinos, los inquilinos propiamente dicho. Pero la realidad es que se volcó. Y ha habido noticias de COSIR en ese sentido, que se volcó una gran cantidad de inmuebles nuevamente a la actividad locativa. Si bien hay que ver en caso de que no se apruebe o sea rechazado, no que no se apruebe, que sea rechazado, el sentido sí, el Poder Ejecutivo no saca un nuevo DNU
separado igual al que ya estaba, o con alguna modificación. O si hay alguna modificación que afecta el precio y sea más favorable a lo que estaba dando, seguramente, como bien decís vos, va a haber una catarata de rescisión contractuales. Están los fines de obligar al locador a asumir la nueva postura que se establezca en el DNU. Sí, es una posibilidad. A mí lo que me parece también es que el mercado en cuanto al precio estaba desregulado de antes del DNU. O sea, en los últimos contratos, ¿cuántos contratos se hicieron con la ley? ¿Cuál era? 27. Sí, que permitía una actualización solo semestral por el índice este de casa vivienda propia, ¿no? ¿Cuántos hay de esos contratos? Ni uno. Y debe haber habido contratos, renovación. O sea, yo entiendo que el mercado estaba desregulado de... Mm. Así que vos decís que va a haber rescisiones de contratos porque les conviene al locatario. Yo lo veo bastante difícil porque ese locatario después tiene que alquilar al mismo locador a través de la misma inmobiliaria y probablemente no sea una jugada que sea aceptada por el locador. Claro, yo, ¿No? a ver, Yo disculpen. rescindo Lo un que- contrato porque actualiza muy periódicamente y ahora quiero hacer un nuevo contrato con la ley y te van a decir, no, Que me lo plantea es, ¿qué pasaría si se deroga, a ver, no se aprueba y sale un nuevo DNU, pongámoslo ya como que el Poder Ejecutivo lo saca, analizó todas las opciones y saca un DNU con la obligación legal de que en cuanto a lo que es el precio, tenga que fijarse el índice de casa propia anualmente. O sea, esa es una nueva legislación. Entonces, creo que sí, que ahí es una posibilidad que se dé lo que dice Leandro, porque lo beneficia directamente al inquilino. Bueno, eso tendrá un efecto. Ahí tenemos, hay que diferenciar lo que es la parte jurídica de lo que es el efecto económico. Como el efecto económico tuvo con este DNU que se volcaron un montón de inmuebles, a ver, vamos al revés, con la ley 27.551 y con la ley que le siguió, se retrocedió la cantidad de inmuebles al comercio. De hecho, se pusieron a la venta. Con este DNU se generó el efecto contrario, es decir, se volvió a poner un montón de inmuebles, y estamos hablando no del punto de vista jurídico, sino del punto de vista económico. Se volvieron a volcar nuevamente un montón de inmuebles al comercio. ¿Qué pasaría, obviamente, si se deroga el DNU y el nuevo DNU, pues seguramente va a haber un nuevo DNU, establece unas pautas más favorables? Ahí sí yo creo que podría darse tranquilamente y creo que va a ser lo más probable, es que se empiece a ver rescisiones contractuales y al locador no le va a quedar otra opción de si quiere volver a alquilar bajo esas condiciones o volver a sacar el inmueble del mercado y destinarlo a otro, destinarlo a lo que se está usando, a temporales o a la venta. seguramente el locatario va a tener que acordar eso con el locador con anterioridad, rescindir. O sea, ¿qué locatario de vivienda va a decir, yo rescindo porque ahora voy a imponer que quiero aplicar? O sea, no estamos no sé, estoy tratando de imaginarme el escenario que vos planteás, pero en un alquiler de vivienda, donde evidentemente el inquilino es la parte más débil en el contrato, en la gran mayoría de esos contratos, el locador simplemente va a decir, bueno, ahora te hago un nuevo contrato con con la actualización anual o con lo que sea. O tal vez no, tal vez directamente le diga, bueno, vuelva a la situación de antes, de no querer alquilar. Sí, pero también encontramos en este escenario, obviamente, no siempre va a negociar con el locador. Puede que el mismo mercado busque otras propiedades Y con un o ajuste sea, vos podés rescindir por bajo el... el actual, el DNU Claro. que te relacionaste. Y que se mude. Rescindí en forma automática, pagás el 10% del saldo del contrato de alquiler, le decís chao, me voy a aquel inmueble. Y listo. Sí. Y pero sí, Y pero ante un ajuste pero trimestral por tenés que IPC, analizar el análisis económico de lo que te sale de alquiler actualizado trimestralmente ante un eventual, pues ya sí, entramos en una estamos situación especulando, hipotética. estamos especulando. Eh, No, pero puede ser. pero puede darse.
O sea, vamos a tener charla para rato. A ver, ¿cuál es la pregunta? Hay una consulta hay una consulta en el chat. La doctora Paula Bengoa pregunta qué pasa con los contratos que se celebraron con la ley derogada. Creo que ya está contestado, que sigue su vigencia hasta que se termine. Claro. Volviendo un poquito a lo que decía acá el amigo, yo creo, perdón, yo creo que el escenario da, esta persona tiene que resolver el contrato. O sea, no comparto la opinión, porque una persona dice, bueno, derogaron el DNU. Entonces tiene que resolver el contrato, pagar, ir a otro lugar, encontrar otra propiedad donde va a encontrar que los dueños vuelven a ser reacios a la locación y va a tener que ir a luchar con toda la gente que está resolviendo los contratos para todo irse de nuevo a nuevas locaciones y tiene que encontrar las viviendas para todas las nuevas locaciones. Eso me parece que en los hechos no se va a dar. La gente lo que sí va a tratar de negociar, bueno, salió esto, a ver cómo negociamos, esto, porque hoy una de las cosas que he visto que más les interesa a los inquilinos es darle permanencia en el lugar. Entonces, la estabilidad, mudarse, los aire acondicionados que hay que cambiar, el costo que tiene cambiar un aire acondicionado, en fin, toda la mudanza, el traslado, las garantías, todo lo que hay que hacer. Todo eso es terrible. Entonces, no lo veo como que ese escenario se pueda hacer posible. Sí, van a tratar de negociar y eso está dentro de la lógica, lo normal, y para eso está. En ese sentido, mi opinión es que va a haber de todo. Va a haber de todo. De hecho, hoy, con esta misma situación actual, con estas facultades, los mismos inquilinos hoy te pelean el precio con la aplicación del IPC, buscan a ver cuál es el ICL y IPC, y yo creo que en el caso de que haya un DNU con una modificación en cuanto al precio, esas posibilidades de veo el bolsillo, cuánto es lo que voy a gastar, cuánto es lo que me sale un alquiler, es un tema que se va a dar, lo van a analizar y si le conviene ir, si no pueden renegociar con el locador, más de uno seguramente va a optar a rescindir e irse. Porque más allá de eso, hoy el costo de un alquiler representa un gasto a nivel familiar importante. Y es algo que lo van a tener en consideración. Seguramente no todos lo van a hacer. Primera opción, coincido con vos, que van a tratar de sentarse a negociar con el locador, pero el locador también se puede decir, yo me planteo y es lo que hay. ¿Por qué? Porque si no, me tengo que ir al otro y no quiero. Bueno, veré si vos te va, a qué precio lo pongo, cómo lo pongo. Y eso también es un tema de, en su caso, cómo acordar una modificación estando un nuevo DNU con otra legislación vigente. Porque si no, también estás liberando a las garantías. O sea, tiene que haber un montón de elementos a tener y considerar en cuenta, pero que considero, mi opinión, de que si llega a haber vamos a un nuevo extremo, un DNU donde se aplica nuevamente el alquiler propia, o digamos con casa propia, no me cabe la menor duda que más de uno va a optar por la rescisión contractual. Y va a ser más común de lo que eh, pueda llegar a parecer. Por una simple situación económica. Hoy toda cuestión conocida. Los aumentos de las cosas subieron por las nubes, los alquileres se fueron por las nubes, pero los salarios quedaron muy planchados. Nos han puesto una realidad. Lo que estoy diciendo no es una cuestión política, es una cuestión de la diaria que lo escuchamos todos, desde que entramos, salimos en el bar, en familia, amigos, reuniones. Eh, si se llega a modificar en una otra postura de ese lado, yo creo que va a haber una posibilidad de que se genere lo que Leandro dice. Bueno, creo que vamos a ser reiterativos en ese sentido. No sé si alguien tiene alguna consulta más en particular. Si no, también estamos medios ajustados con el tiempo del instituto pues estamos en otro día y en horarios que nos prestó el colegio para poder dar esta charla de un tema de suma importancia y que va a dar que hablar por todo este año y ni hablemos si llega a salir un nuevo DNU. Pero bueno, estamos para eso, para llevar tranquilidad, tener conocimiento de qué estamos hablando, los alcances del DNU,
eh, y de escuchar las noticias, saber que a veces las noticias no todas dicen exactamente lo que se tiene que decir, sino que a veces también es muy especulativo en ese sentido, o sea, es todo por todos conocido. Pero por lo menos nosotros tener conocimiento desde el punto de vista jurídico, de la verdad jurídica y legal, qué es lo que corresponde, qué alcance tiene y cómo nos tenemos que manejar. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar a nuestros clientes y a los colegas que nos consultan también al respecto, ¿eh? Así que gracias a todos por estar presentes. Retomamos nuevamente las actividades para el primer y tercer viernes de cada mes y desde ya un fuerte saludo y aplauso para las dos expositoras